Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos en la unidad 9. En este caso la unidad 9 está separada en glucólisis y gluconeogénesis, y una segunda parte eh, en lo que es ciclo de Krebs y síntesis de ATP. Así que esta primera parte a su vez tiene tres partes. Y bueno, vamos a comenzar entonces por la parte 1 de esta unidad 9 de la primera parte. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, que esta unidad está dividida, ¿sí?, en dos partes. Así que en esta primera parte veremos hasta gluconeogénesis y ciclo de las pentosas, y en la segunda parte todo lo que corresponde a ciclo de Krebs y síntesis de ATP a nivel de mitocondria. Bueno, en el caso de la glucólisis es una ruta metabólica catabólica que me va a generar la oxidación en forma anaeróbica de la glucosa principalmente, que me va a dar origen a dos moléculas de piruvato producto, 2 ATP y 2 NAD, o sea, dos equivalentes de coenzima NAD reducidos. Ese es el producto de la oxidación de cada molécula de glucosa. Fíjense, un punto importante es que esta ruta metabólica no requiere oxígeno. Entonces, hay muchos células y organismos que van a utilizar esta ruta metabólica para obtener energía, porque es una ruta que me permite la síntesis de moléculas de ATP sin la necesidad de tener como aceptor final al oxígeno. Bueno, la ruta tiene en total 10 pasos que vamos a ver a continuación, y que en cada uno de estos pasos, como les comentaba cuando habíamos estudiado eh, enzimas, lo que ocurre es que hay una preparación de cada uno de los productos para la próxima reacción. O sea, siempre el producto de una reacción va preparando a la molécula para la siguiente reacción. Aquí ustedes tienen que ir identificando qué es lo que va ocurriendo en cada paso. Si hay oxidaciones y hay formación de coenzimas reducidas, si hay síntesis de ATP, si hay consumo de ATP. Esas son es lo que ustedes tienen que prestar atención cuando estudien este ciclo. Otro punto importante, cuando nosotros vimos bioenergética, vimos que dentro de las rutas metabólicas algunas reacciones podían estar en equilibrio, mientras que otras están alejadas del equilibrio. Entonces fíjense que en todas estas 10 reacciones, ¿sí?, prácticamente están todas están todas en equilibrio. Fíjense que tienen la doble flecha, ¿sí?, todas están en equilibrio, excepto la reacción 3, ¿sí?, y la reacción 1, que están fuera de equilibrio, y la reacción 10, que en este caso tiene la doble flecha, pero también está fuera del equilibrio. Entonces, este es un punto importante, porque el comportamiento de las reacciones químicas, en este caso, va a depender de que estén o no en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el punto 4, la formación de fructosa 1,6-bifosfato o la formación de dihidroxiacetona fosfato
más gliceraldehído, que esta reacción o forme dihidroxiacetona más gliceraldehído o forme fructosa 1,6-bifosfato va a depender de que si la reacción está en equilibrio o no, y si está fuera de equilibrio, si tengo concentraciones por encima de los productos, se va a mover hacia la formación de los reactivos y viceversa. Si tengo un exceso de reactivos, se va a mover hacia la formación de productos para llegar al equilibrio. Que eso no ocurre, por ejemplo, para la reacción que tenemos arriba, ¿sí? La fructosa 6-fosfato, para formar fructosa 1,6-bifosfato, no ocurre eso porque la reacción está fuera de equilibrio. Bueno, en el primer paso de la glucólisis, lo que ocurre es una fosforilación en el carbono 6 de la glucosa para formar un éster entre el alcohol de la glucosa y el ácido fosfórico. Y a partir de ahí se forma la glucosa 6-fosfato. A continuación hay una isomerización a partir de la cual la glucosa 6-fosfato es convertida en fructosa 6-fosfato, ¿sí? Esta reacción es catalizada por una enzima que se denomina glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿sí? Que ya la vamos a ver a continuación. En el próximo paso hay una fosforilación en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato para formar la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? O sea, se fosforila en el carbono 1 y en el carbono 6. Esta enzima se denomina fosfofructoquinasa 1 porque fosforila en el carbono 1. A continuación, la fosfofructoquinasa es dividida, ¿sí?, en dos moléculas, en dos triosas de 3 átomos de carbono, obviamente, que uno va a ser la dihidroxiacetona, que es esta molécula que tenemos acá, fosforilada, dihidroxiacetona fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción se llama aldolasa y a su vez la dihidroxiacetona es rápidamente convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, hasta la fructosa 6-fosfato generalmente se lo denomina la etapa hexosa. ¿Por qué? Porque son todas hexosas. De aquí para atrás son todas moléculas de hexosas. De aquí en adelante se denomina la etapa de triosas porque las moléculas son triosas. Y fíjense que como la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, el producto final son, a partir de una molécula de glucosa, son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A continuación ocurre una oxidación donde se va a formar un éster, un enlace anhidro entre el grupo fosfato y el grupo carboxilato, que también se oxidó de su función aldehído, y me forman el 1,3-bifosfoglicerato, una molécula rica en energía que ya vamos a estudiar a continuación. En el próximo paso hay una hidrólisis del enlace anhidro entre el grupo carboxilato y el ácido fosfórico, donde se da una primera síntesis de ATP y se forma el gliceraldehído 3-fosfato. A continuación, el gliceraldehído 3-fosfato es transformado en el 2-fosfoglicerato por una isomerasa que lo que hace es transferir el grupo fosfato hacia el carbono 2, formándome el 2-fosfoglicerato.
Fíjense que todo el tiempo, como les decía anteriormente, siempre las reacciones son una preparación para la próxima molécula que se va a formar. En el próximo paso hay una deshidratación catalizada por una enzima que se denomina enolasa y me da origen al fosfoenol piruvato, una molécula también rica en energía, ya vamos a ver por qué. En el último paso hay una síntesis de ATP a nivel de sustrato catalizada por la piruvato sinasa y es el final de esta ruta metabólica que termina en piruvato. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que a partir de este gliceraldehído todo se multiplicó por 2, ¿sí? Porque como esta molécula de hidroxiacetona se convirtió en gliceraldehído, esto son 2 moléculas de gliceraldehído de aquí en adelante. Por lo tanto tengo 2 de 1,3-bifosfoglicerato, tengo 2,3-fosfoglicerato, 2 fosfoglicerato y acá 2 enolpiruvato y 2 piruvatos finales. Y también los ATP, o sea acá son 2 ATP y aquí son 2 ATP. Entonces, desde la reacción 6 en adelante se me formaron 4 ATP, porque se formó uno acá, otro acá y multiplicado por 2 son 4 ATP. ¿Sí? Si yo les resto los dos que se consumieron, acá se consumió uno y en la fosforilación de la fructosa 1,6-bifosfato se consumió otro, en total neto se produjeron 2 ATP durante toda la ruta. ¿Ven? Esto es lo que les acabo de decir. Los ATP consumidos por la glucosa en la etapa de exosa son 2, se consumen cuando se fosforila la glucosa, se forma la glucosa 6-fosfato y cuando se fosforila la fructosa 6-fosfato para formar la fructosa 1,6-bifosfato, ahí me consume los 2 ATP y luego se producen un ATP cuando se hidroliza el 3-fosfoglicerato a el 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato y luego el enol piruvato cuando pasa a piruvato tengo otro ATP. Pero como todo es multiplicado por 2, ahí tengo 4. La producción neta de glucosa son 2 ATP. La producción neta o el balance, ¿sí?, de ATP son 2. Ahí tengan cuidado porque a veces en los ejercicios puede ser que le diga ¿cuántos ATP se producen? Se producen 4. ¿Sí? ¿Cuánto es el balance? 2. O sea, la cantidad neta son 2. ¿Sí? Ahí tengan cuidado porque a veces los puede llegar a confundir la terminología. Una cosa es cuánto se producen, otra cosa es cuánto es la producción neta o el balance en la producción de ATP. Bueno, ahora vamos a ver cada una de estas enzimas que catalizan cada una de estas 10 reacciones que hemos estudiado o que hemos visto, ¿sí? Entonces, fíjense que en el primer paso lo que ocurría era la fosforilación en el carbono 6 de la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato. Fíjense, es muy interesante como en este caso el par de electrones no enlazantes del alcohol del carbono 6 funciona como un nucleófilo y ataca, ¿sí?, el átomo de fosfato alfa, ¿sí?, que está cargado positivamente porque tiene un enlace con 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces tiene carga +5 ese grupo fosfato. Y un punto importante es que un par de electrones del enlace fosfato-oxígeno, o sea, fósforo-oxígeno, se van a mover hacia el enlace oxígeno-fosfato del carbono, del fosfato beta, ¿sí?, del adenosín trifosfato, y se va a formar un enlace entonces covalente entre el grupo fosfato y el alcohol, ¿sí?, liberándose el adenosín difosfato. Recordemos que
el grupo fosfato podía estabilizar bien la carga, entonces es una de las razones por la cual esta reacción se ve favorecida hacia la hidrólisis del difosfato. Bueno, este es un modelo de la enzima de la exoquinasa. Fíjense en volumen la gran diferencia que hay entre la enzima, que es todo esto, ¿sí? Y eh, la, el ATP que tenemos aquí y la glucosa que está fosforilada, ¿sí? Esto están, digamos, son modelos, pero nos dan una idea de la diferencia que hay volumétrica de estos compuestos, de la enzima y de los compuestos que catalizan. Fíjense que la exoquinasa tiene un delta G de menos 16,7 kJ por mol. Eso lo que le está diciendo es que la reacción está desplazada hacia la formación de los productos. O sea, tiene una constante de equilibrio mayor a 1. Pero además la reacción es irreversible porque está modulada alostéricamente, en este caso por el mismo producto que forma. O sea, la glucosa 6-fosfato que forma inhibe a la propia exoquinasa. En la medida que va aumentando, la va inhibiendo. A su vez, existen diferentes isoformas de estas exoquinasas que catalizan la misma reacción, pero que tienen constantes diferentes, km diferentes, ¿sí? Generalmente la exoquinasa 1, 2 y 3, que están en los diferentes tejidos y que se encargan de fosforilar la glucosa que ingresa a las diferentes células, tienen km bajas, ¿sí? O sea que rápidamente llegan a su velocidad máxima, mientras que la exoquinasa 4 o la glucoquinasa tiene un valor más bajo de km, y eso hace que la enzima no se sature tan rápidamente, y además esa enzima está ubicada en el hígado, y tampoco es una enzima, esa isoforma de la glucoquinasa tampoco es inhibida por la glucosa 6-fosfato. O sea, no está modulada alostéricamente por la glucosa 6-fosfato. Y esto obedece a que el hígado es el encargado, cuando se consumen grandes cantidades de glucosa, de bajar la concentración a través de su metabolismo. Bueno, la segunda enzima es la fructosa 6-fosfato isomerasa, que cataliza la isomerización de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y fíjense que esta enzima necesita primero que la molécula de glucosa pase a su cadena abierta, ¿sí? Y luego esta cadena abierta va a ser catalizada por la glucosa 6-fosfato isomerasa en la fructosa 6-fosfato. Y luego la fructosa 6-fosfato se cicla, ¿sí? en su forma furanosa, tal cual como lo hemos estudiado en el capítulo de hidratos de carbono. Fíjense que todas estas reacciones están en equilibrio, razón por la cual, digamos, en la medida que la glucosa 6-fosfato isomerasa va transformando la glucosa 6-fosfato en fructosa, ¿sí? La glucosa 6-fosfato provee, digamos, de cadena cerrada, provee de más moléculas de cadena abierta. Y viceversa, ¿sí? Esto puede ir para un lado y para el otro. Fíjense, la reacción de la glucosa 6-fosfato isomerasa está cercana al equilibrio, y la glucosa 6-fosfato isomerasa es muy específica, es muy estereoespecífica. Dice, por ejemplo, la reacción inversa se convierte casi exclusivamente en glucosa 6-fosfato. Esto es, bueno, era una de las características de las enzimas, que
tenían esa capacidad estereoespecífica de poder formar el mismo isómero ante la catálisis de una reacción, incluyendo la especificidad de isómeros ópticos. La tercera reacción de estas 10 es la catalizada por la fosfofructoquinasa 1. Esta es una reacción que está fuera del equilibrio también, en la cual, como decíamos anteriormente, se fosforila el carbono 1 de la fructosa, formándome la fructosa 1,6-bifosfato. La reacción está alejada del equilibrio, se consume ATP y fíjense que tiene un delta G de menos 14,2 kJ por mol. O sea que inclusive si la reacción estaría en equilibrio, estaría desplazada hacia la formación de los productos. Aún así, la reacción está modulada alostéricamente, por lo cual la reacción dentro de la célula siempre se da desde la fructosa 6-fosfato hacia la fosforilación de la glucosa, hacia la fosforilación para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima solo va a catalizar esta reacción por estar fuera del equilibrio. Después vamos a ver la importancia que tiene con otra enzima que cataliza exactamente la reacción contraria. Bueno, como les decía, es metabólicamente irreversible, es un punto de control crítico para regular la glicólisis. Es un punto crítico, ¿por qué? Porque primero que el primer punto de regulación, que es la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, puede ocurrir que me ingresen moléculas como fructosa 6-fosfato y me está ingresando glucosa por otro lado, ¿sí? O sea, glucosa no, sino estructuras carbonadas en otra parte del ciclo. Entonces, por un lado, por eso es importante, digamos, y por el otro, porque tanto la glucólisis como la gluconeogénesis, que son rutas inversas, ocurren en el mismo lugar físico dentro de la célula, que es el citoplasma. Entonces es muy importante tener pasos para regular ambas rutas y que son opuestas. De ninguna manera podrían estar dos rutas que son opuestas activadas al mismo tiempo. La actividad de la fosfofructoquinasa 1 está regulada debido a la competencia con otras rutas, o sea, la competencia de la glicólisis con la gluconeogénesis, como les decía, ¿no? Bueno, y otro punto importante es que una enzima es la fosfofructoquinasa 1, que fosforila en el carbono 1 a la fructosa, y otra enzima es la fosfofructoquinasa 2, que me fosforila a la fructosa en el carbono 2. Son dos enzimas diferentes, se las marco aquí porque después vamos a ver la importancia que tiene en la regulación de este ciclo también la fosfofructoquinasa 2. Pero fíjense que es otra enzima. En el paso 4 se da es catalizado por la aldolasa y se da la hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato para formarme dos triosas. En este caso, una cetotriosa, que es la dihidroxiacetona fosfato, y una aldotriosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que esta reacción tiene un delta G de 28 kJ por mol. Esto quiere decir que la reacción está desplazada hacia la formación de los reactivos o del sustrato. O sea que en equilibrio yo tengo altas concentraciones de fructosa 1,6-bifosfato. Pero la reacción está en equilibrio, ¿sí? O sea que ¿qué quiere decir que está en equilibrio? Que puede ir hacia un lado o hacia el otro dependiendo de las concentraciones celulares. Y de hecho, como el gliceraldehído es consumido rápidamente por la misma ruta metabólica, la reacción se da hacia
en el caso de que esté activada la glucólisis, se da hacia la formación de gliceraldehído y dihidroxiacetona, fundamentalmente generado este potencial, digamos, por el consumo de gliceraldehído 3-fosfato o las bajas concentraciones de gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, fíjense que el carbono 1, 2 y 3 dan origen a la dihidroxiacetona y el carbono 3, 5 y 6, perdón, 4, 5 y 6 dan origen al gliceraldehído 3-fosfato. Y fíjense que la dihidroxiacetona rápidamente es transformada en gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que fíjense que a partir de una molécula de glucosa se formaron dos moléculas de gliceraldehído y por eso de aquí en adelante vamos a empezar a contar todo por 2, ¿sí? Bueno, fíjense aquí tenemos el mecanismo de reacción de la aldolasa. Fíjense que la enzima ataca el hidrogenión, ¿sí?, del alcohol del carbono 4, formando un enlace covalente enzima hidrógeno, y a continuación se forma un doble enlace oxígeno, o sea, el par de electrones del enlace oxígeno-hidrógeno se mueve hacia un enlace carbono-oxígeno y se libera rápidamente el gliceraldehído 3-fosfato. A continuación, el doble enlace carbono-oxígeno, el par de electrones del enlace pi, recuerden que era un enlace lateral que habíamos visto, ataca, ¿sí?, el hidrogenión de la enzima vuelve a formar su enlace con el nucleófilo sería, y se vuelve a formar un enlace carbono-hidrógeno para formar finalmente la dihidroxiacetona, y también el par de electrones entre la enzima y el oxígeno se mueven hacia el carbono 2 para formarme finalmente el enlace doble carbono-oxígeno y liberándose la dihidroxiacetona fosfato. Bueno, en el paso 5 es el paso de la triosa fosfato isomerasa, donde, como estudiábamos recién, la dihidroxiacetona tiene que ser convertida en gliceraldehído 3-fosfato para formar entonces dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que van a estar disponibles para seguir oxidándose. Fíjense, este es el mecanismo de acción de la triosa fosfato isomerasa. Fíjense que el residuo del ácido glutámico, el grupo carboxilato, actúa como un nucleófilo y ataca el hidrógeno del carbono 1, haciendo desplazar dos electrones del enlace covalente carbono-hidrógeno hacia un nuevo enlace covalente carbono-carbono, formándome un doble enlace. Acá, más allá del mecanismo de reacción en sí, que es interesante ver cómo se van formando, pero no mucho más, lo que más me interesa o lo que más me gustaría que les quede de esto es que fíjense como el glutamato, en este caso, tiene toda esta es la enzima, ¿sí?, y este es el residuo del ácido glutámico en la posición 165. Ahora fíjense que este residuo tiene carga negativa, pero eso depende del pH. O sea, si yo, por ejemplo, disminuyo el pH, ese grupo carboxilato se va a protonar, razón por la cual al protonarse nunca va a poder actuar
como un nucleófilo frente a este átomo de hidrógeno, ¿sí? Porque al estar protonado pierde su carga negativa. Entonces, fíjense cómo el pH modifica la actividad de la enzima. O sea, claramente la triosa fosfato isomerasa, si yo disminuyo su pH al cual es activa, eh, va a inhibir su actividad enzimática, y fíjense que aquí es muy claro de ver cómo el pH actúa. ¿Por qué? Porque por debajo de ese pH voy a hacer que el grupo carboxilato esté protonado y por lo tanto no puede iniciar el mecanismo de reacción. Bueno, fíjense cómo finalmente lo que me interesa acá, cómo el doble enlace carbono-carbono vuelve a atacar el hidrógeno del glutamato o del grupo carboxílico del ácido glutámico para dar origen finalmente a la enzima como, como estaba al inicio, que es la lógica de las enzimas, ya que las enzimas se recuperen al final de la reacción tal cual como iniciaron, dándome origen en este caso al gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, a continuación el gliceraldehído 3-fosfato va a sufrir un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber una oxidación del carbono 1 de un estado de oxidación +1 pasa a un estado de oxidación +3. Este carbono tiene un estado de oxidación +1 y pasa a un estado de oxidación +3. Por lo tanto, se pierden 2 electrones y esos 2 electrones van a ser tomados por la coenzima NAD oxidada. El NAD, que está en su forma oxidada, toma ese par de electrones y se reduce, ¿sí? Y esta reacción está impulsada de alguna manera porque el potencial de reducción del NAD es mayor al potencial de reducción del aldehído para formar el carboxilato como producto. La reacción libera la suficiente energía como para además formar un enlace anhidro entre el grupo carboxilato, ¿sí?, y el grupo fosfato, dándome una molécula que es rica en energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, y la molécula es rica en energía porque es una molécula reactiva. Y es una molécula reactiva porque casualmente tiene un enlace anhidro entre el grupo carboxilato y el grupo fosfato, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? El grupo fosfato tiene una gran capacidad, es un buen grupo saliente, por lo tanto la va a volver reactiva a la molécula. Por eso hablamos de una molécula rica desde el punto de vista energético, y en realidad es porque es todo lo que cada vez que hablamos de rico en energía, uno tiene que pensar que es más reactivo, ¿sí? Y de hecho esto es así, digamos, porque va a tender siempre, digamos, y lo más estable es menos reactivo, ¿sí? Esa lógica la tienen que tener siempre, ¿sí? Esta reacción, a pesar de que es una reacción de óxido-reducción, uno esperaría que esté fuera del equilibrio, ¿sí? Sin embargo, una reacción que en la célula está en equilibrio, eh, y la razón por la cual durante la glucólisis se forman más productos, o sea, se mueve de gliceraldehído al 1,3-bifosfoglicerato, es porque casualmente este 1,3-bifosfoglicerato es más reactivo, como les decía, y rápidamente se consume. Entonces, al consumirse, ¿sí?, el producto, ¿qué va a hacer la reacción? Automáticamente trata de compensar el equilibrio formándome más producto.
Obviamente que si en un momento se empieza a acumular el 1,3-bifosfoliserato, que puede ocurrir, ¿por qué? Porque no se está consumiendo el resto de los productos, eh, automáticamente la reacción se mueve hacia la formación del gliceraldehído. Bueno, la séptima reacción catalizada por la fosfoglicerato sinasa es una reacción importante porque vamos a tener la primer fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fosforilación a nivel de sustrato? Que a partir de la hidrólisis de una molécula del metabolismo primario se logra la síntesis de ATP. ¿Por qué se da esto? Bueno, por lo que estudiamos anteriormente, que el grupo fosfato es un grupo saliente, es un buen grupo saliente porque puede estabilizar su carga. Acuérdense, cuando vimos eh, bioenergética explicamos este tema. Eh, Entonces puede, a su vez el 1,3-bifosfoliserato es una molécula que tiene un alto potencial de transferencia al grupo fosforilo, por lo tanto se lo puede transferir al adenosindifosfato para que forme eh, el adenosintrifosfato y se libere una molécula de glicerato. Esta reacción es importante, como le decía, porque está es la primera reacción de síntesis de ATP durante la ruta metabólica, ¿sí? Fíjense que nuevamente esta reacción está en equilibrio, o sea que va a obedecer a las concentraciones de productos y de reactivos. Que se forme 3-fosfoglicerato depende de la concentración. Si la concentración es alta de 1,3-bifosfoglicerato, se va a desplazar hacia la formación de 3-fosfoglicerato. Si el 3-fosfoglicerato empieza a aumentar su concentración, por ejemplo, cuando se empieza a acumular, la reacción se va a dar hacia la formación de 1,3-bifosfoglicerato. Bueno, este es el caso del envenenamiento con arseniato. Esto es para un poco, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estudiado inhibición enzimática en, en, eh, en el capítulo de enzimología? Entonces, fíjense cómo un arseno 3-fosfoglicerato va a ser un inhibidor enzimático porque la estructura comparte mucho de la estructura del 3-fosfoglicerato. Y aquí también es muy interesante recordar cómo los elementos que están dentro del mismo grupo forman moléculas y forman compuestos semejantes y tienen reactividad semejante. Porque fíjense que el arsénico que está por debajo del fósforo puede formar 5 enlaces covalentes con un estado de oxidación también -3, al igual que el fosfato. O sea, tienen las mismas características de reactividad química y de hecho pueden formar un enlace anhidro entre el grupo carboxilato y el grupo arseniato, ¿sí? Eh, y bueno, y obviamente que al ser inhibida esta enzima provoca el envenenamiento de la persona porque eh, digamos, cuando se inhiben cualquiera de estas enzimas que pertenecen a rutas metabólicas primarias, las células en general se mueren porque no pueden obtener energía. Bueno, en la siguiente reacción actúa la enzima fosfoglicerato mutasa que lo que hace es transferir el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Como le decíamos anteriormente, siempre en las rutas metabólicas las reacciones van preparando los productos que se forman para las sucesivas reacciones. En este caso hay una transferencia del grupo fosfato al carbono 2 por las reacciones que le van a continuar a esta ruta. Esta reacción también está en equilibrio.
Este es el mecanismo de reacción de la mutasa. Fíjense que el fosfato que está unido covalentemente a la enzima eh, es atacado por el par de electrones no enlazantes del alcohol del carbono 2 del 1,3-bifosfoglicerato. Se forma un enlace covalente entonces entre el grupo fosfato o el fósforo y el oxígeno, ¿sí? Y el par de electrones no enlazantes de la histidina ahora puede atacar al grupo fosfato del carbono 3. Se libera entonces finalmente la enzima fosforilada como al inicio estaba fosforilada la mutasa, ¿sí? Y se es convertido el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Fíjense, aquí también se puede ver cómo en el caso de la lisina está protonada con una carga negativa y acá tenemos el grupo carboxilato con una carga, una carga positiva y una carga negativa del grupo carboxilato. Fíjense cómo, y acá hay una interacción, ¿sí? Lisina, grupo carboxilato. Fíjense que acá volvemos a la misma historia. Si yo llego a protonar el grupo carboxilato por disminuir la acidez, no va a haber esta reacción o sea, no va a haber esta atracción y es probable que la reacción no avance por no estar estabilizado el sitio activo. Bueno, la reacción número 9 es catalizada por la enolasa. Es una reacción muy importante donde se da una liberación de agua. La reacción también está en equilibrio y se forma el fosfoenolpiruvato. Esta molécula de fosfoenolpiruvato, esta reacción es importante, es porque el fosfoenolpiruvato es una molécula con un potencial alto de transferencia del grupo fosforilo, ¿sí? Y eso se da porque el grupo fosfoenolpiruvato está trabando, o sea, el grupo fosfato en este caso está trabando la posibilidad de que el enol, ¿sí? Si no fuese no estuviese el grupo fosfato, el enol espontáneamente trataría de reaccionar formándome el ceto derivado, ¿sí? Que es una estructura más estable. Entonces, como el grupo fosfato me está trabando, ¿sí? Ese avance de la reacción hace que tenga un alto potencial de transferencia del grupo fosforilo. La última reacción es la del fosfoenolpiruvato, ¿sí? Fíjense que, como les decía, transfiere el grupo fosforilo para sintetizar un ATP y el enolpiruvato rápidamente me forma el el tautómero ceto derivado del enolpiruvato. Esta, como les decía, es una reacción importante porque en este punto también se da la síntesis de ATP y esta reacción también está modulada alostéricamente y es un punto de regulación.